Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la conferencia de hoy con una serie de noticias de actualidad que tendrán continuación en la otra próxima conferencia, pero vamos a tocar prácticamente lo que son tres temas distintos en el día de hoy, pero totalmente interconectados. La parte final os advierto que para mí ha sido la más fuerte de todas a la hora de preparar esta conferencia. Sinceramente, me he levantado a las 6 de la mañana para consultar un libro por unos recuerdos que me daban vueltas por la cabeza para poder completar esta conferencia. Luego os comentaré algo al respecto, pero vamos ya sin más dilación a empezar por estos temas de actualidad. Esta noticia ha sido de hoy mismo. Sarkozy y Zapatero acuerdan proteger el euro para volver al crecimiento. ¿Y qué es lo que piden con esto? Pues lo que están pidiendo es un gobierno económico europeo, único. O sea, que la preponderancia no la tengan las naciones a nivel individual, en cuestión económica, sino que todo sea dirigido desde Bruselas o de Estrasburgo. Entonces, fijémonos cómo lo que se había intentado conseguir durante bastante tiempo, durante años y años de historia de Europa, que era conquistar Europa por la fuerza y luego intentar conjuntarla todos juntitos, pues ahora se hizo finalmente al revés, porque no lo consiguió ni el Kaiser Guillermo, ni Hitler, ni Napoleón, ni ninguna otra persona que fue por la fuerza. Se decidió hacer el euro como motivo de unión, pero ha llegado un momento en que la crisis demuestra que hace falta una unidad mucho más fuerte que una sola moneda única, y eso es un gobierno económico único para Europa. ¿Sabéis? Esto es lo que la profecía venía a decir que debe suceder. ¿Para qué? Para que Europa unida esté bajo el mando de un solo poder. Y la profecía decía que ese poder va a ser dado precisamente ¿a quién? Al Papa. Hace poco veíamos que en unas noticias que hace, no sé, quizás hace 2 o 3 semanas, nos decían que quizás faltaban unos 10 años como máximo para conseguir estos objetivos. Ahora resulta que ya estamos viendo cómo están apretando el acelerador para conseguirlo. La creación de un superestado. Es como unos Estados Unidos, pero en Europa. Si seguimos avanzando, todo viene para salvar el euro y para que podamos salir de esta crisis que no hay forma de conseguirlo. Lo curioso es que cuando vamos pasando noticias y recordamos algunas anteriores, vemos cómo Angela Merkel precisamente se oponía a esto. Y ya hace un par de años, del 2009, salió esa noticia. Pero ahora, una vez más, vemos a Sarkozy y Zapatero apretando para conseguir lo mismo. Evidentemente ya sabemos que esto no es por decisión suya propia, sino que es porque ellos están sometidos a alguien muy superior a ellos, que es el que está dictaminando por dónde tienen que ir las cosas, a pesar de que pueda haber ciertas trabas, aún reticencias, de según qué organismo oficial o de cualquier nación. Pero tarde o temprano, todas estas cosas van cediendo para llegar a lo que se tiene que llegar, la creación de ese superestado para salvar el euro y salir de la crisis. Mientras, Netanyahu considera que las revueltas en Túnez demuestran la inestabilidad en Oriente Próximo. Pero fijaros en la frase de arriba. Esta noticia es del día 18 de este mes. Esperamos que se restaure la paz y la seguridad. ¿Os suena esto? Sí, 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 paz y seguridad. Ya hemos visto muchas veces como precisamente en los textos, en el texto bíblico se dice, cuando digan paz y seguridad, entonces caerá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán, como la mujer en los dolores de estar encinta. Pues bien, ya veis lo que dice, demuestran lo inestable que es la región donde se encuentra Israel. Hay muchos centros de inestabilidad y esperamos que se restaure la paz y la seguridad. Cuando estas cosas se están diciendo y tan íntimamente ligadas a esta zona, precisamente Israel, es para darnos mucho que pensar, porque ya hemos visto la importancia que tendrá esa zona, y hoy vamos a ver mucho más. Esta foto, que no tiene nada que ver con lo otro,
teóricamente. No sé si veis algo especial, ¿qué os llama la atención? Claro, una estrella de 5 puntas. Ahora nosotros ya conocemos las simbologías, algunas de las simbologías que estos señores usan más frecuentemente. Esta es la nueva bandera de Birmania. Ya sabemos por qué hubo tanto lío, tantas revueltas, y el gobierno que salió pues impuso esta nueva bandera. ¿Quién debe estar detrás? No sé, no sé. Y ahora pasamos a otra cuestión, otro apartado, que son las muertes en el reino animal. No sé si habéis percibido, desde hace unos días para acá, cómo en las noticias no paran de salir algunas que están diciendo de que hay animales que están muriendo misteriosamente. ¿Habéis oído algo de esto? Hay personas que aún no se han enterado, es verdad. Pero vamos a hacer un leve repaso a unas cuantas de estas noticias. Domingo 3 de enero. Miles de pulpos muertos aparecen en playa de Portugal. Alemania cierra 4.700 granjas por carne contaminada, que perjudicaron tanto a lo porcino como a las aves, como a los huevos. Y esto en Alemania. Bueno, las dioxinas. ¿Qué son las dioxinas? Ya sabéis que se utilizó aceite industrial que no se tenía que haber utilizado y, bueno, las consecuencias podían ser muy graves si se tomaba en grandes cantidades, dicen ellos. Evidentemente, aunque sean pocas, el cuerpo no se va a quedar tan ancho. Pero ya veis, pasó esto. ¿Y qué más? Vamos a ver qué más. Alemania suspende venta de carne y huevos contaminados. Por tanto, ya no podían ir vendiendo, la economía iba a resentirse un poco más y, por supuesto, todo el mundo otra vez con ese miedo a qué pasará. Cientos de aves aparecen muertas ahora en Italia, tras Luisiana, Arkansas y Suecia. Primero se especuló que todos estos pájaros que se están desplomando podía ser porque había coincidido que era una festividad, se lanzaban cohetes y pobrecillos pasaban justo por en esos mismísimos momentos y se los cargaron con los petarditos. No, no. Luego se pudo comprobar, cuando se hizo la autopsia a estas aves, que por dentro es como si estuvieran quemadas. Esto no lo conseguía un petardo explotando al lado de ellas. Se ha especulado en lo que puede ser, que si son las ondas HAARP, de las cuales ya hemos hablado muchas veces en las conferencias, pueden ser cualquier otra situación, cambio de polaridad en la Tierra, un giro que está habiendo, pueden ser muchas otras cosas, pero lo cierto es que esto ha sucedido. Y no son unas aquí, otras allá, otras más allá. Y todo esto está pasando ahora, en nuestros días. Pero no solo han sido lo que hemos visto, sino también continúan las muertes masivas de peces. 2 millones pueden ser muchas otras cosas, pero lo cierto es que esto ha sucedido. Y no son unas aquí, otras allá, otras más allá. Y todo esto está pasando ahora, en nuestros días. Pero no solo han sido lo que hemos visto, sino también continúan las muertes masivas de peces. 2 millones en Maryland y 40.000 cangrejos en el norte de Kent, en Inglaterra. Fijaros, tenemos por un lado aves, por otro lado tenemos peces, pero no todo va a terminar aquí. Inusual varamiento de langostinos sorprendió a la comuna de Kempsey. También langostinos. Y a montones.
aún no se ha podido determinar. Son palabras duras, ¿verdad? Palabras muy fuertes, pero que cuando Dios aplica la justicia, verdaderamente su justicia es suprema. ¿Y por qué creéis que Dios dice esto? ¿A quién se está refiriendo? Si os habéis dado cuenta, nos está hablando directamente no solo del mundo en general, sino de las personas que son las llamadas del pueblo de Dios. Que resulta que, ¿qué han hecho? Pot retrocedir, sisplau, la diapositiva. Fijaros qué es lo que han hecho. ¿Por qué Dios está tan indignado? Fijaros la situación que vemos en el versículo 1 y 2. ¿Dónde está la moralidad de la gente? La forma de hacer lo correcto. No está. Y Dios no puede tolerar eso. La última frase. ¿Cuál? La del... Porque olvidaste la ley de tu Dios. También Sí, ahí está. Es que se ha olvidado el mundo de la ley de Dios, la está pisoteando. Y al hacer eso, ¿qué pasa? Pues que hay caos, a todos los niveles. Apartarse de la ley bondadosa de Dios solo equivale a que pasamos a manos del diablo, y es el que domina entonces. Pero fijaros cómo luego se centra en el propio pueblo de Dios, y dice algo tan interesante como que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay personas que dicen, esto se refiere al conocimiento del Evangelio. ¿Es solo esto? Si nosotros vemos todo el contexto y aplicándolo a la situación en que lo enmarca, nos damos cuenta que es porque el pueblo de Dios no solo no conoce, sino algo por lo cual sí Dios le va a pedir cuentas, no por su ignorancia, sino por cuanto desechaste el conocimiento. No se quiso ese conocimiento. Cuando alguien lo presenta, se rechaza. Este es el pecado. Esta es la gravedad ante Dios. No querer conocer la verdad para actuar en conformidad a ello, se desecha la ley de Dios y todo lo que eso implica, todo lo contenido en la Escritura, incluido el ¿qué? Profecía. Por tanto, Dios con este pretendido pueblo suyo, pues ya veis qué final va a tener. Ojalá nosotros no seamos de los que vamos a terminar así por no querer el conocimiento. Hay que ser humildes y hay que aprender a veces de personas que jamás podríamos pensar que podríamos aprender nada. Pero Dios puede inspirar a personas, sean los que sean, para dar una luz que no podemos llegar a rechazar una vez examinada si es correcta. Ese es el pecado del pueblo de Dios, que además se junta con todo lo que pasa en el mundo. Capítulo 7, versículos 12 y 13. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos. Porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Es realmente impresionante. Cuando vemos a este ganado que también, ¿por qué pasa esto? Fijaros qué comparativa nos hace Dios. Les haré caer como aves del cielo, para que nosotros, al ver estas cosas que están sucediendo, nos demos cuenta de que es un aviso también para nosotros. No podemos estar como si no pasara nada en el mundo, como vegetando. Tenemos algo que hacer. Dios nos va a dar a pedir cuentas. Y es lógico que haga justicia, porque mientras nosotros no hacemos lo que debemos hacer, la gente está pereciendo. ¿Cómo Dios va a ser tan bueno, entre comillas, que nos va a perdonar por eso? Es imposible, sería injusto. Tenemos una responsabilidad y debemos ir con ella.
Y esto que está sucediendo, estas muertes, es para que nosotros tengamos presente que Dios se acerca, que nos viene a buscar fuera de su salvación. Y es lógico que lo haga así. Otro texto en Sofonías capítulo 1, versículos 2 y 3 nos dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Esto ha sucedido? Porque el hombre llegó al colmo de la maldad, donde solo 8 personas Dios pudo considerar justas, de millones de millones. Y la historia se va a repetir, porque el mundo se está sometiendo voluntariamente al control de Satanás. Y Dios no puede permitir esto, porque su pueblo quedaría totalmente afectado a tal punto que desaparecería totalmente. Y para Dios, su pueblo es lo más importante. Cosas en su sitio. Y lo que ahora está pasando de estas muertes no es nada más que un preludio, un aviso de lo que pasará en el futuro cuando Cristo vuelva. Todo va a quedar consumido. Algún día podemos hablar sobre los textos bíblicos que describen el momento de la segunda venida de Jesús. Pues bien, vamos a ver ahora un escrito de Ellen White en Eventos de los Últimos Días. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Es necesario que Dios tenga que utilizar esto, incluso que mueran animales, con lo que Él los llega a querer. Haciendo todo por la humanidad. Algunas personas empiezan a reaccionar cuando han visto estas cosas, dicen, esto no es normal, algo está pasando, pero no todos lo encaran a que, bueno, son situaciones del mundo, porque esto va así, sino que se dan cuenta de que se han apartado de Dios, y hay gente que empieza a reaccionar, pero aún no es suficiente, y cuando vemos incendios detrás de inundaciones y demás, mueren personas, muchos más puedan despertar, porque los seres humanos, hasta que no recibimos un collejón, parece que no hay forma que reaccionemos. Seguimos siendo siempre niños, que a veces hace falta poner al niño en su sitio, porque si no el niño se destorota. Y nosotros crecemos con los años, pero cada vez somos más tontos, en el sentido de que pudiendo saber más y hacer más, no lo hacemos. Dios nos pide responsabilidad por eso, por supuesto. Como lo incrédulos. Esto no puede ser. Podemos buscar muchas excusas, pero las evidencias están. Podemos llegar a especular que esto ha sucedido porque a saber qué, pero estaba escrito que sucedería y está sucediendo. Y este es el aviso de lo que vendrá aún, que va a ser mucho peor. Pasamos a otro apartado, energía y Medio Oriente. ¿Qué tiene que ver todo esto? Rápidamente, cuando asociamos estos dos términos, ¿a qué palabra nos llevaría? Y gas. Esto es lo que a mí me ha hecho madrugar en esta noche. Activistas de la flotilla humanitaria acusan a Israel de matanzas indiscriminadas. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos visto en el título? ¿Tiene que ver algo? ¿Recordáis qué sucedió? Resulta que, ya lo vimos también en las conferencias, una flotilla de ayuda humanitaria hacia Gaza fue atacada, ¿por quién? Por unos soldados israelíes
que entraron en los barcos, tuvieron sus más y sus menos, a tal punto que esos más y menos consistieron en que murieron unos cuantos, ¿qué? Activistas. ¿De dónde? De Turquía. Más gente, y en cambio murieron los de Turquía solo. ¿Por qué solo los de Turquía? A raíz de eso hubo una confrontación diplomática de Turquía e Israel. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué creéis? ¿Porque los turcos iban a ayudar humanitariamente a los palestinos? ¿Por guapos? ¿De verdad piensa alguien que aún en estos niveles de política la gente ayuda a los demás solo por amor? No podemos ser tan simples. Hay mucha más cosa detrás de eso. Os he puesto esta noticia para que veáis cómo eso que vimos una vez nos vendieron que era para una cosa, pero veremos que detrás ya había otra. Esta otra noticia también sucedió aproximadamente, fijaros, 4 de junio, obispo asesinado iba a reunirse con Papa en Chipre. El chofer de la víctima es el autor del crimen. ¿Recordáis este hecho? Un obispo católico fue asesinado a puñaladas el jueves en el sur de Turquía. En el sur de Turquía. Un día antes de que el jerarca partiera a Chipre para reunirse con el Papa, informaron autoridades y medios de comunicación. Este señor que veis en la foto iba a reunirse con el Papa. ¿Dónde? En Chipre. ¿Y él dónde estaba? En Turquía. Y fue asesinado por turcos. Luigi Padovese, el vicario apostólico del Papa en Anatolia, un italiano, fue atacado fuera de su casa en el puerto mediterráneo de Alejandreta. Vídeos de la agencia noticiosa Dogan mostraban al obispo muerto sobre el suelo frente al edificio. Mehmet Celalettin Lakesiz, gobernador de la provincia de Hatay, dijo que la policía atrapó inmediatamente al presunto asesino. Agregó que el hombre, identificado únicamente como Murat A., era el chofer de Padovese desde hacía 4 años y medio y que tenía problemas mentales. Tenía problemas mentales y hacía de chofer de este señor, que ahora se dedican a hacer caridad con las personas que mentalmente no están bien y los utilizan en trabajos así, de esta responsabilidad. Eso, bueno, si alguien se lo quiere creer, pues vale. La investigación inicial muestra que el incidente no tiene motivaciones políticas. ¿No tiene motivaciones políticas? Ya lo veremos. Dijo Lekesiz, sabemos que el sospechoso tiene problemas psicológicos y que recibía tratamiento. Padovese planeaba partir a Chipre el viernes para reunirse con el Papa, que estará de visita por la isla. ¿Habéis oído hablar de programación mental? De gente que va a ciertos sitios con ciertas personas que teóricamente son psicólogos, pero que se dedican a programar las mentes de las personas que tienen allí para hacer algo. Se utiliza a través de la hipnosis. Y así se han cometido asesinatos. Y agencias de servicios secretos lo han utilizado durante mucho tiempo, este sistema. Pues bien, curiosamente, este señor estaba en tratamiento psicológico. Otra noticia. Hemos hecho una comparación de noticias sobre lo mismo para que vayáis viendo algún detalle distinto. El obispo turco asesinado, bueno, turco, en verdad era italiano, temía que su asesino atentara contra el Papa. Uy. Canceló su viaje a Chipre para proteger al pontífice. Según varios testigos presenciales y fuentes oficiosas vaticanas, el prelado fue asesinado con un rito islamista. Ah, ¿lo asesinaron quién? Los musulmanes. ¿Están diciendo esto? El homicida gritó, «Alá es grande», tras decapitarle. Bueno, vamos a ver qué hay detrás de todo esto.
La agencia de noticias religiosa Asia News, adscrita al Vaticano Pontificio Instituto de las Misiones Extranjeras, ha afirmado hoy que el obispo italiano Luigi Padovese, jefe de los prelados católicos turcos, fue decapitado el jueves por su chofer al grito de Allah Akbar, Alá es grande, y que el crimen fue ejecutado según los cánones del fundamentalismo islámico. El crimen del vicario de Anatolia y presidente de la Conferencia Episcopal Turca había sido atribuido en un principio una perturbación mental no aclarada del chofer de Padovese. Una perturbación mental no aclarada. Este señor estaba trabajando para el Sínodo de Medio Oriente. Era la persona que estaba llevando más el peso de todo este gran encuentro que han hecho los católicos. Iban a tratar la situación de los cristianos en el Próximo Oriente, en Oriente en general, y que iban a denunciar cómo hay tantos asesinatos de cristianos y persecución de cristianos en todos estos países. Esto lo vamos a tratar en la próxima conferencia, si esas cosas pasan porque sí o hay algo detrás de todo esto también. Una fuente vaticana cercana a la preparación del Sínodo de Oriente Medio, de la que Padovese era figura central, ha confirmado hoy a este diario esa impresión. Según han relatado varios testigos, el ataque de Altún siguió las reglas del atentado fundamentalista contra el mal, ha afirmado la fuente. El chofer de Padovese le degolló y le decapitó y después subió al techo de la casa gritando: «He matado al gran Satán, Alá es grande». Según afirma Asia News, ese hecho pone en relación el asesinato con los grupos ultranacionalistas turcos que quieren eliminar a los cristianos de Turquía. Fijaros cómo las cosas ya empiezan a ir saliendo. La agencia añade que la presunta locura del chofer es a estas alturas indefendible. El vicario general de Anatolia y hasta ahora número 2 de Padovese, Domenico Bertogli, ha explicado este lunes que ha pedido a las autoridades turcas que hagan plena luz sobre un homicidio que no puede ser archivado como obra de un desequilibrado. Caray. La policía turca sigue achacando el homicidio de Padovese a los desórdenes psicológicos del chofer Murat Altun, de 26 años. Y la postura oficial de la Santa Sede del propio Papa habían seguido hasta ahora esa misma línea. El viernes pasado, en el avión que le llevó a Chipre, Benedicto XVI afirmó lo siguiente: «No hay que atribuir a Turquía o a los turcos este hecho. Es algo sobre lo que tenemos poca información. Lo que está claro es que no se trata de un asesinato político o religioso, es una cosa personal». ¿Sí? Seguimos esperando todas las explicaciones, pero ahora no queremos mezclar esta trágica situación con el diálogo con el Islam. Cuando el Papa habla y dice estas cosas, normalmente cuando dice A debéis entender B. Sí, porque lo han demostrado en toda su historia. Cuando dicen esto, quieren decir todo lo contrario. Pero vamos a seguir viendo si era asesinato político religioso, si no tiene nada que ver Turquía en esto. El obispo turco asesinado temía que su asesino atentara contra el Papa. Canceló su viaje a Chipre para proteger al pontífice, según varios testigos presenciales y fuentes oficiosas vaticanas, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo hemos visto antes, vamos a saltar a esta. Obispo asesinado en Turquía temía ataque al Papa. Y fijaros ahora el detalle que por aquí va a aparecer. Luigi Padovese no viajó a Chipre con su chofer para acompañar a Benedicto XVI cuando le dijeron que el conductor se había radicalizado. Caray, ahora le dicen que se había radicalizado así por las buenas. A pesar de que el Vaticano descartó cualquier motivación política en el reciente asesinato del obispo italiano Luigi Padovese, máxima autoridad católica de Turquía, los últimos detalles de la investigación de ese crimen indican lo contrario. Padovese fue asesinado en Turquía el pasado jueves por su chofer, Murat Altun, quien llevaba 4 años a su servicio. Altun decapitó a su víctima y luego vociferó: «He matado al gran Satán, Alá es grande». La presunta locura del chofer es a estas alturas indefendible, aseguran desde la agencia de noticias católica Asia News, ligada al Pontificio Instituto de las Misiones Exteriores. Según fuentes del Vaticano, unas horas antes del crimen, el gobierno turco le advirtió al obispo católico de la radicalización del chofer, por lo que Padovese canceló a última hora su viaje a Chipre
para acompañar al Papa por temor a un ataque a Benedicto XVI por parte de su conductor. Bueno, yo no sé si es pitorreo o es pitorreo, pero desde luego sí, es de chiste. Varios sacerdotes cristianos han sido atacados en Turquía en los últimos años. En el 2006, coincidiendo con la polémica por la publicación de varias caricaturas de Mahoma, el sacerdote italiano Andrea Santoro fue asesinado a tiros en su parroquia de Trabzon, al noreste del país. En aquella ocasión, Luigi Padovese declaró... Bueno, pues ya no declaró nada. La diapositiva se me ha borrado. Fantástico. Bueno, ya habéis visto una cierta situación que nada tiene que ver con política ni religión, y todo estaba bajo un encabezamiento sobre energía y Medio Oriente. ¿Qué tenía que ver lo que hemos visto con eso? Fijaros, miércoles 29 de diciembre de 2010, no hace ni un mes de esto, Israel inauguró un gigantesco yacimiento de gas natural. Y diréis, ¿y qué? ¿Eso es tan importante? Pues sí, vamos a ver la importancia de todo esto. Israel inauguró hoy un gigantesco yacimiento de gas natural a lo largo de su costa, lo que le permitirá un autoabastecimiento energético e ingresar en pocos años al club restringido de los países exportadores de gas. ¿Quién es el máximo exportador de gas mundial? Rusia, Gazprom, que ya una vez hablamos de Gazprom y sus simbolitos. Pues curiosamente, Gazprom abastece ¿a quién? A Europa. España está abastecido por Argelia, pero el resto de Europa, hacia arriba, está abastecido por Rusia, que ya sabéis que pasan el gas a través de... ¿dónde? Ucrania. Y cuando se enfadan unos con otros, cortan el grifo y Europa se hiela. ¿Verdad? El poder que tiene Rusia sobre Europa es tremendo, porque si ellos cortan el grifo, a ver quién es el guapo que pasa un invierno en Europa. Claro. Esto, evidentemente, trae unas repercusiones políticas de asociación de cosas entre Europa y Rusia, un acercamiento por muchos factores. Evidentemente, este es uno de ellos. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Las dimensiones del yacimiento, denominado Leviatán, ¿os suena este nombre, Leviatán? Sí, un nombre utilizado en la Biblia por un animal que parece mitológico, que aparece también en el libro de Job, si no recuerdo mal, que es como un dragón muy acorazado, como si fuera también un cocodrilo, etcétera, etcétera. Bueno, ellos lo denominan así. Quizás el fuego que sacaba ese animal, teóricamente, puede ser que tenga algo que ver con el gas quemándose, ¿no? Vamos a ver. Y ubicado dentro del área en la que el Estado israelí tiene derechos exclusivos de aprovechamiento y de otro denominado Tamar, que quiere decir palmera, si no recuerdo mal, son tales que ya se habla del día en que el país pueda abastecer de gas ¿a dónde? A Europa. ¿Qué va a significar que Israel abastezca de gas a Europa? ¿No os imagináis nada ya? Sin embargo, los dos yacimientos de gas provocaron reclamos del Líbano, que acusó a Israel de adueñarse de gas situado en áreas sobre las que Beirut reclama derechos exclusivos. Ya sabéis que la situación entre el Líbano y Israel vuelve a ser sumamente tensa. ¿Es solo por cuestiones de política territorial? De, mira, es que estamos aquí, las fronteras van para aquí, van para allá. Hay mucho más que todo eso. Sin embargo, Israel lo rechazó enfáticamente y sostuvo que los recursos están indiscutiblemente en aguas israelíes y destacó que los defenderá con todos los medios posibles. ¿Quién tiene la energía que tiene? El poder. Porque el mundo se mueve con la energía. Para evitar controversias entre sí, Israel y Chipre, ¡ay madre!, firmaron en las últimas semanas un acuerdo que delimita los límites de las áreas de derechos económicos exclusivos de cada Estado. Resulta que Chipre
hace un acuerdo con Israel y entre los dos se reparten el bacalao, el gas en este caso, más que el bacalao. Y ellos son los que van a hacer el negocio. Claro, esto no gusta al Líbano, pero vamos a ver también a quién no gusta. Maticemos, Chipre tiene una cierta importancia en el mundo o no pinta absolutamente nada porque es una pequeña isla al lado de Israel. Chipre es uno de los mayores enclaves, junto con Malta, que tiene el Vaticano, a pesar de la mayor proporción de musulmanes en la isla. Y eso les viene de muchísimos años atrás. ¿Y por qué pinto yo ahora el Vaticano aquí en medio? Antes hemos visto algo relacionado con Vaticano, Chipre, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir viendo. En cambio, ante el estado de guerra existente, aparece poco probable un acuerdo análogo con el Líbano. El acuerdo israelí-chipriota disgustó ¿a quién? A Turquía. Anda. Que mantiene relaciones tensas con Tel Aviv, capital de Israel, y que niega legitimidad a este entendimiento que, según Ankara, la capital de Turquía, fue negociado sin tener en cuenta los intereses de la República de Chipre del Norte, reconocida solo por Turquía. ¿Sabéis que Chipre está dividida en dos? Chipre del Norte, reconocida solo por los turcos, porque lo invadieron, y el resto, que es Chipre. Fijaros, están en conflictividad. ¿De verdad alguien piensa que estas naciones no sabían acaso de la bolsa de gas allí? Estas cosas se saben con mucha anticipación. Hay gente que está moviendo ese mercado internacional y estos países lo saben. Y hay alguien que está detrás, que es una institución religiosa, entre comillas, que está detrás de los grandes movimientos de gas y de petróleo. Llámese Vaticano. Ahora empezaréis a entender por qué pasó lo que pasó entre estas naciones y algo más que aún nos va a sorprender mucho más. Tampoco vio con buenos ojos el acuerdo Egipto, que ya pidió aclaraciones a Nicosia. Egipto también, no puede tolerar eso. ¿Qué está pasando en Egipto últimamente? ¿Os habéis fijado que se están radicalizando y están matando a cristianos? Y que el Vaticano ha intervenido diciendo que esto no se puede tolerar. Y, curiosamente, el embajador de Egipto en la Santa Sede ha sido llamado a consultas por esto. Llamar a consultas a un embajador es casi lo equivalente a una declaración de guerra. La situación está más que tensa. ¿Y recordáis Daniel 11, versículos finales? ¿Qué país dice entre unos pocos que va a recibir los ataques del rey del norte? Egipto. Y que sus riquezas van a ser expropiadas. La situación se está preparando. Las profecías escritas 2600 años antes de Cristo las tenemos delante. ¿Y esto está pasando y no nos estamos enterando? Pues ya veis la importancia que tienen las cosas. Pero fijaros porque aún vamos a ver algo más. El anuncio realizado hoy en la bolsa de Tel Aviv por el consorcio de las empresas que descubrieron el yacimiento Leviatán fue triunfal. Los últimos exámenes indican que en el sitio se hallan reservas de gas natural cercanos a 450.000 millones de metros cúbicos. Es una bolsa enorme de gas. Del área, no sé de dónde sale esto, en la que el Estado israelí tiene derechos exclusivos de aprovechamiento y de otro denominado tamar. Bueno, esto aquí se ha saltado una diapositiva con otra. Antes de leer esta noticia, hemos de comentar algo. Esa noticia continuaba, que no ha salido aquí, diciendo de que algo va a cambiar en las relaciones internacionales a nivel político entre Europa e Israel, y evidentemente Rusia, porque si Rusia deja de abastecer Europa, Europa ya no podrá estar por todo con Rusia, accediendo a muchas cosas. Entonces,
¿quién va a ayudar a Israel? Europa ahora, mucho con los palestinos, mucha oposición a Israel a veces. Pues esto se va a cambiar, porque a nivel geopolítico todo va a cambiar. Las relaciones diplomáticas entre estos países va a ser totalmente distinta. Con lo cual, Europa, ¿a quién va a apoyar? Pues a quien le dé el gas. ¿Y quién va a ser? Israel. ¿Entendéis? Rusia va a quedar al margen. ¿Y qué va a hacer Rusia? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? Fijaros en esta noticia. Ha abierto el primer oleoducto entre Rusia y China. ¿Por qué? Pues porque la energía sigue siendo la base de todo. El primer oleoducto que une el mayor productor mundial de petróleo, Rusia, y el mayor consumidor mundial de energía, China, ha comenzado a operar según fuentes oficiales rusas. Bueno, fijaros, hay algo que debemos tener en cuenta. ¿Qué hay debajo de grandes bolsas de gas? Pues grandes bolsas ¿de qué? De petróleo. El gas se hace porque debajo hay el petróleo. ¿Os dais cuenta de la magnitud de lo que tiene Israel? El poder que Israel ha cogido de golpe es tremendo. Va a cambiar toda la política mundial, las asociaciones, los convenios, las políticas de cooperación. Todo va a ser distinto. Y no nos estamos dando cuenta de ello, pero esto era necesario para que la profecía se cumpliera. ¿Sabéis? Los estudiosos de la profecía sabían algo, y es que el petróleo iba a ser el detonante final del caos mundial, el detonante final de una última gran guerra. Esto lo iremos viendo, pero la situación era necesaria que se preparase del modo que exactamente está sucediendo. ¿Sabéis? Yo sé estas cosas desde niño. Y ahora lo estoy viendo cómo se está preparando. ¿Sabéis lo que esto implica para mí? Quiero decir que se pueden reír tantas veces como quieran de lo que yo creo que va a pasar, pero yo me baso en la Biblia. Y la Biblia no falla porque la ha dado Dios inspirada a los profetas y a los apóstoles. Se puede llegar a especular en mil y unas cuestiones, en mil y un profetas distintos, videntes, canalizadores. Es igual. Todo eso es mentira, solo hay una verdad, y la verdad es la de Dios, y no falla. ¿Sí? El otro día escuché una cinta de Luis Bueno, de hace 25 años. Era un pastor adventista, ¿verdad? Adventista. Y esto está puesto en la cinta, de Daniel 2. Pues ese señor tenía mucha razón, porque a los que ya llevamos 40 años en la Iglesia Adventista sabemos que esto era algo que antes se decía y que está registrado y escrito y ahora vamos a ver. Y ahora lo estamos viviendo y luego os voy a comentar algo que os va a dejar perplejos. Ya vemos que Rusia y China se están aliando. Si recordáis las conferencias, sobre todo la número 7, si no recuerdo mal, hablando de Daniel 11, versículos finales, ¿no recordáis que ya decíamos eso? Que eran los que finalmente atacarán. ¿Dónde? ¿Dónde atacarán? La Biblia lo pone. Juntos van a ser un ejército tremendo. Van a atacar a alguien que estará en una cierta zona. Consultad la conferencia número 7 y así lo tendréis más claro. Israel encuentra gas por valor de más de 95.000 millones de dólares. Estamos hablando de unas cantidades brutales, que esto es lo que sale a la luz, seguramente puede haber mucho más. Pero fijaros, cuando hemos visto todas esas noticias sobre Chipre, hemos visto que el Papa iba a Chipre. Bueno, seguramente, claro, ya estaba pactado antes. La visita del Papa Benedicto XVI a Chipre respondía teóricamente a objetivos ecuménicos. Responder a objetivos ecuménicos quiere decir a unión entre cristianos y musulmanes tanto como se pueda. ¿Iba solo a esto? ¿Realmente el Papa iba solo a esto? Fijaros cómo la dimensión del Vaticano
es económica, de todas estas líneas de negocios, los grandes mercaderes de la tierra que se enriquecen por ellos, como dice el mensaje de Apocalipsis 18, para ellos imponer además su parte religiosa satánica. Chipre y Malta entran en la zona euro. El Club de la Moneda Única Europea se amplía a 15 países. 1 de enero del 2008 sucedió esto. Interesaba que Chipre y Malta fueran cerca de ¿quién? ¿Del mundo islámico? No, de Europa. Por eso tenían que entrar en el euro. Un papa en Chipre por primera vez en la historia, del 4 al 6 de junio, viaje apostólico de Benedicto XVI. Será la primera vez que un romano pontífice visita Chipre y la primera que Benedicto XVI llega a un país de mayoría ortodoxa. Pues antes os he dicho musulmanes, perdón, me había equivocado, la mayoría son ortodoxos, pero los musulmanes están en la parte del norte. Del 4 al 6 de junio el Santo Padre confirmará en la fe a la reducidísima comunidad católica local, impulsará el diálogo ecuménico, hará público el instrumento de trabajo del Sínodo de los Obispos de Oriente Medio y, sobre todo, lanzará un llamamiento a la paz desde la isla mediterránea esencial como puente entre continentes, culturas y religiones. Están en un lugar clave. ¿Y cómo no van a estar en un lugar clave si además hay lo que hay debajo de esos suelos? Bueno, se llegó a calificar ese encuentro que iba a hacer el Papa en esta isla de la visita más difícil que el Papa ha hecho en todo este tiempo, de todas las que ha realizado. ¿Por qué? Pues porque hay una separación aún actualmente entre ortodoxos y católicos romanos. Y esta gente está pasando pues por el proceso ecuménico que el Papa quiere conseguir. Arzobispo de Chipre acusa a Turquía de tener un plan de destrucción nacional. Fijaros cómo las cosas se complican a través de nacionalismos teóricamente, cuando en verdad detrás hay algo más. Cuando se acusa a Turquía de destrucción nacional, esto es muy grave. Está acusando a un país de una forma que es para provocar una guerra. Aquí tenemos a los dos señores que hemos visto, y entre ellos, pues bueno, están haciendo sus migas, claro, por supuesto. El Papa afronta su viaje más complicado, Chipre, y esto es una noticia de Radio Televisión Española. La de Benedicto XVI es la primera visita de un papa a la isla. El ataque israelí y la muerte de Padovese complican la visita. Fijaros, sencillamente esto que parecía que no tenía nada que ver con lo que hemos visto, complicaban la visita. ¿Creéis que los turcos no sabían lo del gas y lo del petróleo? ¿Creéis que los de Chipre no lo sabían? ¿Creéis que los del Vaticano no lo sabían y los de Israel no lo sabían? Por supuesto, eso ya estaba en trámites de negociaciones. Por eso pasó todo lo que pasó. Y el Papa no iba solo de turismo, precisamente. Iba por relaciones macroeconómicas, aparte de conseguir sus objetivos, evidentemente. Miles de personas acogen al Papa en Chipre. Católicos de todo el mundo se encuentran en Chipre para presenciar junto con los chipriotas de la primera visita de un papa a esta isla del mar Mediterráneo. Fue muy aclamado, se temía que pudiese ser lo contrario, no hubo ningún problema al respecto. Pero fijaros, sí que hubo uno. La máxima autoridad musulmana de Chipre da plantón al Papa. ¿Lo sabíais esto? Ay, el ecumenismo aún tiene ciertos recelos. Gracias a Dios aún no se ha conseguido, porque nosotros debemos dar un mensaje a este mundo y Dios lo está frenando. Para que nosotros hagamos lo que debemos hacer, todo tendrá su tiempo. Pero aún hay gente que se resiste a la autoridad del primado del Papa, del Obispo de Roma, por encima de todo ese gran ecumenismo mundial que quiere hacer.
a pesar de que no estaba previsto en el programa, Benedicto XVI ha mantenido hoy un breve encuentro con un anciano líder musulmán del norte de Chipre, el anciano Sheikh Mohammed Nazim al-Hakami, porque el otro no quiso ir. Hay reticencias. Pues bien, aún hay problemas para esa unión. El Vaticano pide recordar a cristianos en Oriente. El Papa apeló por un esfuerzo internacional urgente y concertado para resolver las tensiones actuales en Medio Oriente, especialmente en Tierra Santa, antes de que estos conflictos lleven a un mayor derramamiento de sangre. ¿No saben acaso ellos que va a haber un mayor derramamiento de sangre? Claro que lo saben, y tanto que lo saben. Bueno, aquí habla incluso de corrientes extremistas, desatada por el avance del Islam político. Las cosas se mezclan y entremezclan en muchos tonos distintos. Esta es la isla de Chipre. Ya veis que está ubicada al noroeste de Israel. Vemos Jerusalén abajo, Hebrón, etcétera, etcétera. El petróleo está en toda esta franja costera, de lo cual el Líbano, que está por encima de Israel, quería una parte. Y, lógicamente, Israel dice que tararí que te vi, que no. Turquía, que está arriba de Chipre, pues también quería participar de este gas y, evidentemente, este petróleo. Pues no. Por tanto, ¿qué va a pasar? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? No hace falta ser muy lúcido. Estas eran las monedas de euro que acuñaron precisamente en Chipre y también en Malta después, otras un poco distintas, para unirse precisamente con Europa. Ya vimos una vez que el euro es una creación vaticana. Una creación vaticana. Por tanto, ellos se tenían que acercar a esto. Es curiosa la imagen segunda que veis a la derecha, arriba. Es un muñequito muy típico de la zona de Chipre, que es así con forma de cruz y que es anterior al cristianismo. Fijaros cómo con el paso del tiempo el cristianismo teóricamente adopta la cruz como su símbolo. Era un símbolo pagano ya. A Jesucristo lo clavaron en un símbolo pagano, que tenían unas matizaciones muy distintas a lo que nosotros podemos verlo solo como un ritual de muerte, de sacrificio allí y ya está. Ya veis, esto ya aparecía antes del cristianismo. Por eso los cristianos no deberíamos hacer ninguna ostentación de la cruz. Ni una. Ni llevar, mira, la medalleta con la cruz puesta, un crucifijo aquí. No. Imaginaos, si Cristo hubiese sido asesinado en una silla eléctrica, ¿nosotros llevaríamos colgando una silla eléctrica? ¿Seríamos tan tontos? Pues bueno, el signo del cristianismo se dice que es la cruz. Pues esto ya viene de antes. Lo que pasa es que a Cristo lo crucificaron allí. Bueno, aquí vemos las distintas imágenes. Es curiosa también la imagen de arriba. No sé si os recuerda a ninguna divinidad. ¿Os suena algo? Sí, alguna diosa, sí. Isis. Isis, claro. En las divinidades paganas. Abajo, no sé si veis también, en la moneda de abajo, alguien cabalgando, parece, encima de un algo. Hay una estrella de 5 puntas. Sí, se está cabalgando encima de algo. ¿Recordáis cómo en la Biblia también se habla de una mujer sentada sobre una bestia? Es curioso, ¿eh? Pues son los símbolos que utilizan allí. Y esto, la verdad es que me hizo mucha gracia, porque buscando la información, precisamente me aparece Puente de la Constitución 2010, viajes a Chipre, del 5 al 11 de diciembre de 2010. Precio base, 666 euros. Digo, bueno, ya no sé si es cachondeo o es una simple casualidad. Pero bueno, tiene su cosa, sí. Y ahora vamos a ver un texto bíblico en el libro de Apocalipsis, para que os vayáis dando cuenta de la importancia de lo que hemos tratado hasta ahora, que quizás no terminamos de percibir. Apocalipsis capítulo 17, versículos del 12 al 16.
está hablando de las 7 plagas finales, cuando ya todo el mundo ha hecho su decisión y no puede cambiar de bando, y Cristo va a volver. Hay una gran persecución religiosa. Los cristianos que guardan el sábado están siendo atacados a muerte y están huyendo por las montañas, por las cuevas. Pero mientras eso sucede y grandes desgracias caen en el mundo, y entre los moradores que no han querido seguir a Dios, esta gente ya dominado por espíritus de demonios van a hacer algo. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Recordáis que lo hablamos en la anterior conferencia? Pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Otros textos dicen, y guarda sus mandamientos, las palabras son las mismas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Os suena la palabra Armagedón? Vamos a ver un poco de la palabrita Armagedón. Este es el libro que me ha hecho madrugar y con mucho placer. ¿Sabéis? Cuando he encontrado lo que ahora vais a ver, estaba por despertar a mi hija y me he tenido que aguantar. La emoción me embargaba. Bueno, no he sido un padre cruel, la he dejado dormir un poco más. Las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Son 2 tomos, este es el segundo, Apocalipsis. Este libro, al igual que el de Daniel, la Iglesia Cristiana Adventista lo editó hace muchísimos años en tiempos de Ellen White. Curiosamente, estos libros ya no los podéis adquirir. Estos libros o los conseguís con alguien que los tenga, o os hacéis copias, o los bajáis con alguien que tenga escritos por internet, pero adquirirlo lo vais a tener un poco difícil, al menos en español. Y sabéis que eso me entristece mucho. La postura oficial de la Iglesia es que ahora esto ha quedado ya desfasado, que este hombre decía cosas que no eran correctas, etcétera, etcétera. ¿Sabéis? Ellen White, precisamente, hay una cita suya donde habla que iba a las conferencias que este señor presentaba y que precisamente decía que eran muy interesantes y le daba una aprobación a lo que este señor decía. Este señor era cojo, ¿sabéis? Era cojo con las limitaciones que en esos años, 1800 y pico, podía llegar a implicar para cualquier persona. Este hombre indagó, y llegó a ser una persona muy importante dentro de la Iglesia Adventista. Posteriormente, también tuvo unas confrontaciones con Ellen White, porque se fue apartando, pero él había hecho algo ya muy importante, y eran estas obras. ¿Sabéis? A veces eso pasa. Hay personas que Dios las utiliza y Dios las inspira, pero a veces esas personas con el paso del tiempo cometen errores, se van apartando, y a veces pueden llegar a volver al camino de Dios. Esto pasó también en 1888 con 2 pastores jóvenes, Waggoner y Jones, que proclamaron el mensaje de la justificación por la fe, que somos salvos por la fe, de un modo muy bien declarado, y que Ellen White aprobó también como un mensaje que venía de parte de Dios, y que evidentemente cuando lo comparamos con los textos bíblicos, evidentemente es así. Pero ellos también se apartaron con el paso del tiempo. Esto nos debería hacer pensar a nosotros, que podemos decir muchas cosas, y Dios puede utilizarnos más o menos, pero vigilemos por nuestra propia salvación, porque nos podemos llegar a apartar. Este libro describe capítulo por capítulo y versículo por versículo tanto de Daniel como de Apocalipsis. Nuestra Iglesia ahora lo ha dejado ya más de lado,
se basan más en otras cosas, pero estos son los escritos de nuestros pioneros, los que dice Ellen White que eran las bases auténticas. Y aunque puedan haber leves errores, hay cosas que vamos a ver si realmente no nos sorprenden cuando hace ya un tiempo esto parece desechado en nuestra denominación. El texto que analiza aquí es el que hemos leído antes nosotros, los versículos 12 al 16 del capítulo 17, y fijaros que comenta él. La sexta plaga, ¿qué es el gran río Éufrates sobre el cual se derrama esta copa? Algunos opinan que es el río Éufrates literal, que corre en Asia. Otros, que es un símbolo de la nación que ocupa el territorio por el cual fluye dicho río. Esta última opinión es preferible por muchas razones. Sería difícil comprender qué se habría de ganar con el secamiento del río literal, puesto que no ofrece obstáculos serios al progreso de un ejército en marcha. Fijaros que está hablando de ejércitos, ¿eh? Es de notarse que el secamiento se produce para preparar el camino de los reyes del Oriente. Hay gente que dice, los reyes del Oriente es Cristo, que viene del Oriente. Bueno, si eso es así, bueno, ya veremos si es así. Evidentemente no va por aquí el asunto. Pero fijaros lo que dice él, es decir, organizaciones militares regulares. Los reyes del Oriente lo encabeza a esto, lo atribuye a esto. Y no una muchedumbre mixta y sin equipo de hombres, mujeres y niños, como eran los hijos de Israel frente al Mar Rojo o al río Jordán. El Éufrates tiene solamente unos 2.200 kilómetros de longitud, o sea, la tercera parte de los que tiene el Mississippi. Sin dificultad alguna, Ciro, del que alguna vez hemos hablado nosotros aquí, desvió todo el río de su cauce cuando sitiaba Babilonia. Ya veis por dónde pasa este río, por Irak también. Durante las numerosas guerras que se han reñido a lo largo de sus riberas, muchos ejércitos poderosos han cruzado y vuelto a cruzar su cauce sin que jamás fuese necesario secarlo para dejarlos pasar. No sé si me he saltado algo con esta diapositiva. Sería tan necesario secar el río Tigris como el Éufrates, porque el primero es casi tan grande como el último. Sus fuentes se hallan a unos 25 kilómetros solamente una de otra en las montañas de Armenia, y el primero sigue un curso casi paralelo y a corta distancia del último en todo su recorrido. Sin embargo, la Biblia no dice nada del Tigris. El secamiento literal de los ríos se produce bajo la cuarta plaga, cuando se da al sol poder de quemar a los hombres con fuego. Esta es la cuarta plaga, ¿eh? Casi nada. Durante esta plaga se producen indudablemente las escenas de sequía y hambre tan gráficamente descritas por Joel, y como resultado de ellas se declara expresamente que los ríos los ríos de las aguas se secaron. Véase Joel 1 del 14 al 20. Os advierto que el libro de Joel es fantástico leerlo, porque da unas explicaciones de lo que va a suceder en el momento final impresionantes. Está en el Antiguo Testamento y es un libro pequeño, muchas veces olvidado, tristemente. Difícilmente podría el Éufrates ser exceptuado de este castigo y no le quedaría ya mucha agua para secarlo literalmente bajo la sexta copa. Estas plagas, de acuerdo con la misma naturaleza del caso, deben ser manifestaciones de ira y juicios contra los hombres. Pero si el secamiento del Éufrates literal es todo lo que se presenta aquí, esta plaga no es de esta índole y no resulta ser muy grave. Con todas estas objeciones contra la posibilidad de considerar aquí el Éufrates como río literal, debe entenderse figurativamente ese nombre como símbolo de la potencia que, al comenzar este secamiento, posea el territorio regado por aquel río. Todos concuerdan en que esta potencia fue Turquía, muchos comentadores. De ahí que podemos buscar el cumplimiento de las especificaciones de esta profecía en algo que afecte definidamente a la nación turca. El río es usado así como símbolo en otros lugares de las Escrituras, véase Isaías 8:7, Apocalipsis 9:14,
Con referencia a este último texto, todos deben conceder que el Éufrates simboliza la potencia turca, y como es la primera y única otra vez que esta palabra se presenta en el Apocalipsis, es muy propio considerar que conserva el mismo significado en todo el libro. Esta es la parte que ahora se rechaza, que Turquía ya no pinta nada en la profecía. Pues ya estamos viendo que Turquía sí pinta en la profecía. El secamiento del río sería, pues, la disminución del poderío turco, la reducción gradual de sus fronteras. Esto es lo que ha sucedido realmente. Esto ya pasó en su tiempo, pero vemos como parece que haya una repetición de la historia sobre Turquía. En su apogeo, el Imperio Otomán se extendía por el este hasta el Tigris y el Mar Caspio, por el sur hasta Adén, e incluía Arabia, Palestina, Egipto, Argelia. Por el norte abarcaba el reino de Hungría, los países balcánicos, Crimea. Turquía guerreó repetidas veces contra los ejércitos más poderosos de Europa, con Alemania, Rusia y otras naciones. Llevó sus conquistas hasta el interior del Asia y recibió pedidos de ayuda de la India. Pero este poderoso azote de la cristiandad no superó sus límites. En los acontecimientos que produjeron la crisis de 1840, casi se desmoronó y desde entonces ha estado declinando rápidamente. Consideremos algunas de sus pérdidas. Turquía perdió el reino de Hungría en 1718, la Crimea en 1774, Grecia en 1832, Rumanía, Montenegro y Bulgaria en 1878, Tripolitania en 1912, Egipto en 1914. Mesopotamia le fue quitada por Gran Bretaña en 1917. Perdió Palestina en 1917, Siria en 1918, el Hejaz más o menos al mismo tiempo. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, los Dardanelos y Constantinopla fueron internacionalizados y la capital turca se trasladó a Angora. Turquía recobró de los griegos la Anatolia occidental, inclusive Esmirna. Recuperó la porción occidental de Armenia y las fuentes del Éufrates, como también su antigua capital, Constantinopla, en Europa y una porción de Tracia. Pero aún así le queda poco territorio a este imperio que fue una vez poderoso. Su dominio se ha ido reduciendo provincia tras provincia, hasta que le queda apenas una sombra de sus antiguas posesiones. Por cierto que la nación simbolizada por el Éufrates se está secando. Pero se puede objetar que mientras contendemos por el carácter literal de las plagas, vemos un símbolo en una de ellas y así la hacemos simbólica. Contestamos que no. Es verdad que bajo la sexta plaga se introduce una potencia en su forma simbólica, así como sucede bajo la quinta, donde se menciona la silla de la bestia, que es un símbolo bien conocido, o como leemos también en la primera plaga, algo acerca de la marca de la bestia, su imagen y su adoración, que son también símbolos. Todo lo que recalcamos es que los castigos resultantes de cada copa tienen carácter literal. En el caso de la sexta plaga, esto es así como con todas las demás, aunque las organizaciones que sufren estos juicios pueden ser presentadas en su forma simbólica. Fijaros en este apartado que tiene aquí, la batalla del Armagedón. Puede preguntarse, ¿cómo quedará preparado el camino de los reyes del Oriente por el secamiento o consunción del poder otomano? La respuesta es obvia. ¿Para qué se ha de preparar el camino de estos reyes? ¿No es para que suban a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso? ¿Dónde se ha de pelear esta batalla? La respuesta del profeta es que los que pelean esta batalla serán congregados en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este nombre proviene del antiguo Valle de Megido, donde en tiempos del Antiguo Testamento se riñeron tantas batallas decisivas, según la atestigua la historia. Acerca del nombre de Armagedón, dice Lyman Abbott en un diccionario de conocimientos religiosos. Este nombre se da a la gran llanura de la Palestina central, que se extiende desde el Mediterráneo hasta el Jordán, y separa las sierras del Carmelo y de Samaria de las de Galilea. Es la antigua llanura de Megido,
el Armagedón de Apocalipsis 16:16. Acerca de la importancia de este campo de batalla, George Cormack dice: Megiddo era la clave militar de Siria. Dominaba a un tiempo el camino hacia el norte, hacia Fenicia y Celesiria, y el camino que cruzaba Galilea hacia Damasco y el valle del Éufrates. El valle del Kishón y la región de Megiddo eran campos de batalla inevitables. A través de toda la historia conservaron ese carácter. Allí se decidieron muchas de las grandes contiendas del sudoeste de Asia. Admitiendo que Megiddo era la clave militar de Siria y que dominaba los caminos del cercano oriente, el lector tendrá, sin embargo, interés en saber por qué, además de la declaración profética directa de que la batalla final se peleará allí, esta región haya de ser escogida por las naciones de la tierra como escenario del último gran conflicto. Para responder a esta pregunta lógica, sometemos las conclusiones de otros escritores cuyos años de investigación acerca de las razones sociales, económicas y políticas que inducen a las naciones a pelear, los hacen acreedores a nuestra consideración. Fijaros que hasta ellos ya sabían en esos tiempos que las luchas, que las naciones pelean es por razones sociales, económicas y políticas, y que esta no iba a ser una cuestión distinta. Con la caída de la soberanía otomana, se volverá a suscitar la eterna cuestión de la posición del Asia Menor. Esa tierra es el corredor entre Europa y Asia, a lo largo del cual han pasado la mayoría de los conquistadores europeos que invadieron el Asia, con la sola excepción de los rusos, y la mayoría de los conquistadores asiáticos que invadieron a Europa. Notemos ahora la opinión que acerca de Constantinopla y sus alrededores ha sostenido durante mucho tiempo H. Huntington Powers. Constantinopla, con su estrecho tributario, es el sitio más estratégico del mundo. Cuando Napoleón y el zar Alejandro se sentaron en Tilsit para dividirse el mundo entre sí, Alejandro dijo a Napoleón, según se afirma: «Denos o quítenos lo que quiera, pero denos Constantinopla». Mi pueblo está preparado a hacer cualquier sacrificio por Constantinopla. Napoleón estuvo inclinado largo rato sobre el mapa, y luego, enderezándose con resolución repentina, contestó: «Constantinopla nunca». Significa el dominio del mundo. Tanto los mercaderes como los estrategos consideran a Constantinopla como la más valiosa de las posesiones territoriales. Leemos además acerca de cómo el interés del mundo se ha transferido de Constantinopla a la Turquía asiática. El problema de Constantinopla ha dejado perplejo y angustiado al mundo durante muchos siglos. Las naciones han reñido numerosas guerras y han sacrificado innumerables vidas para poseer o controlar esa gloriosa ciudad y los admirables estrechos que separan a Europa de Asia y que conectan el Mar Negro con el Mediterráneo, el Oriente con el Occidente, el mundo eslavo con el latino germánico. Hasta aquí se creyó generalmente que una tentativa de decidir la cuestión de Constantinopla llevaría inevitablemente a una guerra mundial entre los estados que pretendieran hacerlo, pues su acuerdo era imposible. De ahí que los diplomáticos miraran con temor la cuestión de Constantinopla y la consideraran insoluble. Sin embargo, aunque podemos regocijarnos de que el siempre amenazante problema de Constantinopla ha sido por fin eliminado, parece posible que otro problema mucho mayor y peligroso se suscite casi inmediatamente en su lugar. La cuestión de la Turquía asiática está pasando al primer plano. Eso en esos tiempos, la cosa fue cambiando, parecía, pero ahora en el fin de los tiempos la situación vuelve por los mismos derroteros. Debido a que el territorio durante tanto tiempo ocupado por los turcos domina las grandes rutas comerciales de 3 continentes, fue siempre codiciado por cuantos ambicionaran llegar a ejercer el dominio mundial. El descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en el cercano Oriente ha aumentado enormemente el deseo de las naciones por poseer el Asia Menor y la región regada por el Éufrates. Fijaros, en esos tiempos ya se hablaba de petróleo, ¿o no? Y eran nuestros pioneros. ¿Y en qué zona? En el cercano Oriente. En verdad, el descubrimiento de que las palabras de Job, capítulo 29, versículo 6, y la piedra me derramaba ríos de aceite,
no era una hipérbole, sino una verdad literal. Ha inducido a toda nación de primera categoría a reconocer que esos yacimientos de petróleo, por su parte bien comparables a los del hemisferio occidental, constituirían una posesión inestimable en las manos de los que quieran dominar el mundo comercial y militar. 1800 y pico. Pero, ¿por qué se habrían de interesar los reyes del Oriente en esa cuestión que afecta en forma definida al cercano Oriente? No nos olvidemos de que la historia nos dice que 3 veces ya fue invadido el cercano Oriente por conquistadores orientales, y que esas invasiones dieron ricas recompensas a los invasores. En vista de que todo el Oriente está en trance de renacimiento, no es ilógico que sus gobiernos también codicien el oro líquido del valle del Éufrates. Fijaros, en esos tiempos decía que todo Oriente está en trance de renacimiento. Y ya veis China cómo está ahora, ¿eh? Ya ha conseguido ser esta semana la segunda potencia económica mundial. Tonto no era Urias Smith, ¿eh? Ni esos comentadores, ¿eh? En una entrevista concedida por el general británico Sir Ian Hamilton a Kingsbury Smith, corresponsal de la agencia noticiosa internacional News Service, mientras el general Hamilton hablaba de la amenaza que para la civilización occidental y europea representa la penetración asiática, predijo que el lugar donde Europa intente detener la penetración asiática llegará a ser el último campo de batalla de todo tiempo y señalará el fin de la civilización. Dijo además: he estudiado cuidadosamente el mapa y el lugar más propicio para que Europa haga frente y rechace al Asia se llama Megido, o en algunos mapas, Armagedón. Y estamos hablando de gente, estrategas militares. De lo que dicen estos escritores, parecería desprenderse que si ejércitos poderosos como los que podrían movilizar los reyes de la tierra y de todo el mundo, se hubiesen de reunir en alguna parte situada entre el antiguo Valle de Megido y las vastas expansiones del Valle del Éufrates y del Asia Menor, para pelear la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, se cumpliría ciertamente la profecía en lo que se refiere al territorio designado por el término Armagedón. Durante siglos, los territorios de Palestina y del Éufrates han estado bajo el dominio de gobernantes mahometanos, responsables ante la nación turca. Es, por lo tanto, lógico creer que Turquía llegará a su fin antes de que los reyes de la tierra hagan desembocar sus ejércitos en aquel territorio. El fin de Turquía prepara el terreno para la batalla del Armagedón. Bueno, él va definiendo el fin de Turquía. Quizás pueden variar algunos detalles, pero la confrontación viene por toda la situación de petróleo en esa zona y en la zona de Megido, la batalla final. Los 3 espíritus inmundos, de los que hablamos en la última conferencia. Un suceso digno de notarse, bajo esta plaga, es la salida de los 3 espíritus inmundos para congregar a las naciones para la gran batalla. El espiritismo, que ya se ha difundido por el mundo, resultaría muy adecuado para hacer esta obra. Pero alguien preguntará si es posible que una obra ya en pleno desarrollo puede ser designada por la expresión que consideramos, en vista de que con ella la profecía no introduce los espíritus hasta el derramamiento de la 6ª plaga, que es todavía cosa futura. Contestamos que en este, como en muchos otros movimientos, los instrumentos que el cielo designa como los que serán empleados en el cumplimiento de ciertos fines pasan por un proceso de preparación preliminar para el papel que han de desempeñar. Así que, antes que los espíritus puedan tener una autoridad tan absoluta sobre la especie humana como para congregarla para la batalla contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, deben primero afianzar su influencia entre las naciones de la tierra y hacer que su enseñanza sea recibida como de autoridad divina y su palabra como ley. Esta obra se está realizando ahora, y una vez que el espiritismo haya adquirido plena influencia sobre las naciones en cuestión, ¿qué instrumento más adecuado podría emplearse para congregarlas en tan temeraria y desesperada empresa? Hablamos del fenómeno ovni, hablamos del fenómeno ET. Pues el espiritismo quizás puede llegar a utilizar eso.
Quizás puede ser distinto, pero la verdad es que en la próxima conferencia vamos a analizar aún más cosas que han aparecido al respecto y que va dando la sensación de que pueden ir por allí los tiros. A muchos puede parecerles increíble que las naciones estén dispuestas a empeñarse en una guerra tan desigual como sería el subir en batalla contra el Señor de los ejércitos. Pero engañar es una de las ocupaciones de estos espíritus de demonios, porque van realizando milagros y con ellos engañan a los reyes de la tierra para que crean una mentira. Una declaración que hizo Sir Eduardo Grey mientras hablaba en la Cámara de los Comunes demuestra que algunos grandes estadistas reconocen que los espíritus de demonios influyen en las naciones para incitarlas a la guerra. Al describir la acción de estas fuerzas, el ministro de Relaciones Exteriores británico dijo: es realmente como si en la atmósfera del mundo obrase alguna influencia maligna que perturba y excita a cada una de sus partes. Ramsay MacDonald, 2 veces primer ministro de Gran Bretaña, dijo: parecería que estuvieran todos hechizados o que obraran bajo alguna condenación a ellos impuesta por los demonios. Los pueblos empezaron a sentir que había algo demoníaco en las operaciones que se realizan ahora para acrecentar los ejércitos, las marinas y las fuerzas aéreas. Eso en 1800 y pico. ¿No está pasando lo mismo ahora? El origen de estos espíritus denota que obrarán en 3 grandes divisiones religiosas de la humanidad, que son representadas por el dragón, la bestia y el falso profeta, es decir, el paganismo, el catolicismo romano y el protestantismo apóstata. Es curioso porque yo no recordaba esto y más o menos fue lo que venimos a decir en la conferencia anterior, tratando de cómo el paganismo, con el mundo oriental, sector espiritista, el mundo católico romano, Europa, y el protestantismo apóstata, los Estados Unidos. La conflagración servida. Pero, ¿en qué consiste la fuerza de la recomendación hecha en el versículo 15? El tiempo de gracia debe haber terminado, y Cristo debe haber dejado su cargo de mediador antes que empiecen a caer las plagas. Cristo ya dejará de hacer de intercesor en el santuario celestial. Él cambia sus atuendos de sumo sacerdote por los de rey, y es cuando va a venir a buscarnos. Es cuando deja su cargo de mediador entre Dios y el hombre. ¿Corre algún creyente el peligro de caer después de esto? Se notará que esta advertencia se da en relación con la obra de los espíritus. De ello se deduce que es retroactiva y se aplica desde el momento en que estos espíritus empiezan a obrar hasta el fin del tiempo de gracia. Por el empleo del presente en lugar del pasado en el tiempo gramatical de los verbos, que es permisible en el griego, el pasaje corresponde a esta forma: bienaventurado es aquel que haya velado y guardado sus vestiduras, puesto que la vergüenza y desnudez de cuantos no hayan hecho esto se verá especialmente en este tiempo. Los congregó. ¿Quiénes son los mencionados aquí como congregados y cuál es el instrumento empleado para congregarlos? Si la palabra los se refiere a los reyes del versículo 14, no es instrumento bueno el que los ha de congregar, pero si el sujeto del verbo congregó es espíritus, ¿por qué está el verbo en singular? El carácter peculiar de esta construcción ha inducido a algunos a leer así el pasaje. Y él, Cristo, los congregó a los santos en un lugar que se llama en hebreo Armagedón, la ciudad ilustre o Nueva Jerusalén. Pero esta interpretación es insostenible. Notemos lo que dice exactamente el pasaje. La palabra que se traduce por espíritus es neumata, sustantivo plural. De acuerdo a una ley del idioma griego, cuando un sustantivo plural es del género neutro, como neumata, requiere que el verbo esté en singular. Por consiguiente, en el versículo 14, el verbo salir, que tiene a los espíritus como sujeto, está en singular en el original griego. Igualmente, cuando la narración se reanuda después del paréntesis de exhortación del versículo 15, el verbo congregó está también en singular en el griego para concordar con salir del versículo 14, puesto que los dos verbos tienen el mismo sujeto, a saber, espíritus. Es, por lo tanto, muy razonable traducir así el versículo 16. Ellos, los espíritus,
los congregaron a los reyes en un lugar que se llama en hebreo Armagedón. Esta interpretación es la que siguen otras versiones. Ya estamos finalizando esta lectura. Y los juntaron en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, dice la versión moderna. Así también dicen la versión revisada americana y la traducción literal de Young. Es, por lo tanto, lógico concluir que las personas congregadas son los secuaces de Satanás y no los santos, que se trata de una obra de los malos espíritus y no de Cristo, y que el lugar donde se congregan no es la Nueva Jerusalén para las bodas del Cordero, sino el Armagedón o monte de Meguido para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Los secuaces de Satanás serían esos tres católicos, apóstatas, protestantes. Claro, con sus ejércitos para confrontación bélica. Los espíritus los mueven a eso. ¿Cuál es? Los tres espíritus a manera de ranas, demonios que los incitan a esta guerra final. ¿Podrían ser extraterrestres? Claro, es lo que dijimos en la conferencia anterior, que podrían ser las apariciones que vamos a ver satánicas, simulando ser que vienen de otros mundos, para buscar algo en concreto y liar una confrontación. Suena ciencia ficción, pero estamos viendo cómo parece ser que todo lo que está sucediendo está apuntando más hacia este terreno. Quizás podría ser distinto, no podemos llegarlo a afirmar, pero da la sensación de que va por allí el asunto. Bueno, vamos ya a dejarlo aquí, este apartado, pero quiero antes finalizar con el libro precisamente que hemos visto. ¿Pots tirar enrere, sisplau? Quedaros bien con este título, Eventos de los últimos días. Es una recopilación de escritos de Ellen White y que hace una recopilación de las cosas que van a suceder hasta el final. Extracción de muchos libros distintos suyos, escritos, cartas, etcétera, etcétera. Hemos tocado esta situación geopolítica, económica, energética, religiosa, todo mezclado a la vez. Hemos visto quiénes son los actores en este gran drama y cómo el mundo se está preparando para este gran conflicto mundial y la gente ni lo sabe. Todo lo que está sucediendo ahora con esto del gas, el petróleo, etcétera, son las claves de los detonantes finales de la contienda final de este mundo. Vamos a ver qué nos pone en este capítulo 17 de este libro. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. ¿Sabéis? Hay gente que dicen que esta batalla del Armagedón es una batalla espiritual. ¿Solo espiritual? Ellen White deja muy claro que no, y el texto bíblico evidentemente da razones de peso para demostrar lo contrario. Solo creer en que estas cosas son espirituales van a hacer que no sepamos ni nos demos cuenta del momento en que estamos viviendo para ver cómo todo se acerca. Ese es un engaño satánico que ha entrado en las filas del adventismo, decir que casi todo prácticamente es espiritual, porque así no sabemos en qué tiempo vivimos. Hemos de estar muy al tanto, porque nos están colando goles como quieren. Nuestros pioneros hablaron muy claramente y asentaron unas grandes bases que ya estamos demostrando que son ciertas. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. ¿Esto es espiritual? Es literal. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Por tanto, la batalla del Armagedón, ¿qué va a ser? Literal, no hay otra explicación. Esto no quiere decir que mientras esta guerra se efectúa, haya una batalla espiritual al mismo tiempo librándose por la salvación del pueblo de Dios, los que estén huyendo en esos momentos. ¿Entendéis?
El Armagedón es doble, batalla física y batalla espiritual. Las dos cosas juntas, pero no podemos descartar una de las dos porque sí. Es curioso que esta mañana, en la predicación, que también va a aparecer subida en Internet, en YouTube, Vimeo, etcétera, hemos hablado también de los ángeles, de todas sus funciones, y aquí aparecen también esta otra, de lo que hacen los ángeles, sellar en sus frentes al pueblo de Dios para saber quién es el determinado a la salvación. Y dice también aquí, necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa, Apocalipsis 16 del 17 al 21. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, o sea, es el cuarto ángel que se añade a los otros tres, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. ¿Ha empezado ya la proclamación de Apocalipsis 18? Sí, esta mañana también lo hemos hablado. El mensaje del cuarto ángel, la denuncia al Vaticano, sus maniobras secretas, el protestantismo apóstata, que se ha apartado de la verdad, lo que hace la masonería, las sociedades secretas, preparando el terreno de la venida de Satanás, es el mensaje que ya estamos dando. Esto ya no es futuro, es presente, y hace ya unos años que empezó. Por tanto, estamos ya en el camino de que esto suceda. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo, estas señales de los animales que se están muriendo, estas desgracias brutales de inundaciones, de incendios, de terremotos, que pueden ser provocadas por el hombre. Muchos sí, pero que eran señales escritas y registradas, para que cuando sucedieran, alzásemos nuestras cabezas, porque nuestra redención estaba cerca. Y eso es lo que está pasando ahora, nuestra redención está cerca. Pero ahora vienen los episodios duros. Satanás ya no se va a detener, porque sabe que el mensaje de Apocalipsis 18 ya ha empezado, y no lo podrá detener por más que quiera. Utilizará personas no convertidas y personas que pertenecen teóricamente al pueblo de Dios, para que este mensaje no se diga. Desde pastores hasta laicos, que negarán este mensaje y no querrán que se proclame, pero no pueden pararlo, no están pudiendo, ni lo van a parar porque esta obra es de Dios, no es nuestra. Y este mensaje se está repartiendo cada vez más por el mundo. ¿Y Satanás qué va a hacer? ¿Se va a quedar cruzado de brazos? No, tiene que detener eso. Por eso todo se está disparando. Y quizás vosotros sois culpables de que eso se esté disparando, en el buen sentido de la palabra, porque estáis pregonando el mensaje de Apocalipsis 18. Dios quiera que aguantemos hasta el final predicando esto, para que nosotros venzamos en esta batalla espiritual que va a haber, aunque los otros se estén dando de tortas en un lugar en concreto en esta tierra. Bien, pues hasta aquí el tema de hoy. El tema de Armagedón da para analizarlo mucho más a fondo, porque hay muchos textos bíblicos que hablan de ello también, referencias al pasado en la Biblia, pero ha quedado más que claro que esto es una doble batalla y que la situación se está preparando con todo lo que está pasando. Por tanto, estemos atentos, porque Cristo está pronto a venir. Pues nada más, y si Dios quiere, hasta la próxima conferencia.